¿Qué tal? Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros, estimada maestra. Mi nombre es Edgar Enrique Pacheco Mejía. Soy estudiante del doctorado de la Universidad IEXPRO, doctora de educación. Y hoy vengo a hablarles acerca de lo que son las últimas reformas educativas que ha habido en el país, también acerca de la importancia de la evaluación educativa, ¿no? Y entrando ya de lleno en lo que es el tema, el sistema educativo mexicano ha tenido muchas reformas a lo largo de las últimas décadas. En los últimos, digamos, sexenios, el pasado y el actual, han habido ciertas reformas que han estado en discusión en la vida pública del país, ¿no? Entre esas reformas, en la del 2012-2018 de Peña Nieto, el anterior presidente, se estableció una reforma en el plan 2017, en donde se creó lo que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, enfocado a lo que es a evaluar, digamos, el desempeño de los docentes. Se estimuló lo que es la profesionalización de los docentes, a ir actualizándose y demás. Digamos que toda la idea, pues, parecía positiva o que iba a una situación, digamos, en buen camino, ¿no? Pero hubieron ciertas maneras que causó controversia por el hecho de que, por ejemplo, las evaluaciones eran punitivas, que se castigaba a los docentes, era obligatoria, entonces tratar de imponer siempre va a haber un rechazo en la población, el ser humano se le trata de imponer algo, ¿no? Por muy bueno que pueda ser. Entonces, en ese aspecto, hubo un rechazo generalizado a estas reformas, muchas manifestaciones, muchas voces, ¿no? Unos decían, bueno, pues, ¿y qué? Si te hace la evaluación y o en cualquier empresa o en cualquier institución, no eres apto para el trabajo, pues no se te contratan. ¿Para qué te van a pagar un sueldo si no eres apto para lo que fuiste contratado, ¿no? Pero por otro lado, otras voces te decían, bueno, sí, pero la evaluación no es la adecuada, ¿no? O sea, es una evaluación que no está midiendo las capacidades de los docentes reales, es una evaluación que está estandarizada y no mide las diversas realidades que se viven en el país, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones y controversias es lo que trajo la reforma educativa, ¿no? Y en el plan, lo que es en el plan de estudios, el enfoque que tenía o los objetivos, se enfocaba mucho en la cuestión de las competencias, se enfocaba mucho en la cuestión de aprender a hacer cosas para que el estudiante pudiera ya, al terminar, digamos, al terminar los estudios, pudiera ingresar al mercado laboral. Es otra de las críticas que también se le hacía que en México y en general en Latinoamérica los sistemas educativos se enfocan más a resolver o a las necesidades, digamos, del mercado, más que las necesidades reales que tiene el país o la comunidad donde se desenvuelve, ¿no? Y entonces eso también tuvo muchas repercusiones, la visión más individualista que tiene la reforma educativa, más enfocada a la cuestión del mercado, ¿no? Responder a las necesidades del mercado. Y luego, en el siguiente sexenio, ya pues se establece lo que es la reforma educativa del 2018-2024. Ahí se ve que hay un cambio, hay un giro en ese aspecto del enfoque, se quita la cuestión punitiva de la evaluación, ya el docente puede, si quiere, ser evaluado y mejorar sus condiciones laborales, se evalúa, ¿no? Y en cambio, y también el carácter del plan de estudios se enfoca mucho a la cuestión que tiene que ver ya no con el individualismo, sino más con la colectividad, con el enfoque más comunitario, estar conciencia del estudiante que pertenece a una comunidad y que se tiene que apoyar de su comunidad para ir resolviendo las diversas situaciones que se enfrentan en la vida. Se mete la cuestión de que tiene que ver con una la equidad de género, un enfoque más humanista, y se le da mayor libertad al docente, ¿no? Sin embargo, no está exento de ciertas críticas que en el colectivo docente hay mucho menos resistencias en esta reforma educativa, pero ha habido ciertas críticas, ¿no? Por ejemplo, de que se está cambiando una manera muy diferente de trabajar, pero bueno, también muchos docentes dicen, bueno, si queremos mejorar, no vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 5, 10, 15, 20 años
y docencia, ¿no? Hay que hacer las maneras, cosas más distintas, ¿no? Y pues en lugar de mandarte, por ejemplo, un libro estandarizado para todos, te mandan un libro que te da, digamos, la libertad, como es una guía más bien, la libertad del docente de poder trabajar con sus temáticas y contextualizarlo, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué tan bueno, qué tan malo vaya a ser esta reforma educativa, apenas se está implementando, lleva unos meses, y en unos años nos va a decir cuál es el impacto real, si positivo o negativo, ¿no? ¿Y cómo podemos saber cuál es el impacto, digamos, real, positivo o negativo? Pues es a través de lo que es la evaluación, ¿no? Y bueno, ¿qué es la evaluación educativa? La evaluación en general implica, pues, conocer en dónde estamos parados, ¿no? Las funciones que tiene la evaluación son más bien, son las funciones de diagnóstico, instructiva, educativa y formadora, ¿no? Pues de diagnóstico es saber dónde estamos parados, a dónde debemos dirigirnos, instructiva, porque pues el docente va aprendiendo nuevas formas de evaluar, es educativa y es autoformadora, porque también te indica a través de la retroalimentación de los propios estudiantes, de otros colegas, te indica si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, en qué estás fallando y qué cosas puedes mejorar, si estás alcanzando, digamos, los objetivos planteados que se tienen en la educación, ¿no? Y eso te sirve la evaluación educativa. Y bueno, en general la evaluación ha habido muchos periodos en los que han existido a lo largo de la historia de la evaluación. Y bueno, esos periodos son precisamente los que estamos mostrando acá, que tienen que ver con el periodo de la medición, que fue antes de Tyler, un evaluador muy importante, donde en este periodo de la generación o pre-tayleriana, como le llaman muchos, se enfocaba más a la cuestión de medir si alcanzó o no el resultado que debía alcanzar y tan, ¿no? Sin importar el proceso, el contexto ni nada. Ya en la generación descriptiva, que es en la época de Tyler, ya se enfocó más, ya tomaba en cuenta más el contexto y los procesos, ¿no? En la generación de juicio, en donde en este periodo también ya tenía que ver lo que es la calidad de la educación, eh, se comparaba si se alcanzaban los objetivos con los resultados y demás, ¿no? Y la generación constructivista ya es una generación más que abarca mucho más cosas, ya abarca la autoevaluación, ya toma en cuenta los actores que participan en todo ese proceso de la evaluación, no solamente los estudiantes, docentes, la comunidad educativa, la comunidad en donde se desenvuelve el estudiante y donde está la institución, la escuela, ¿no? Entonces, esas fases han atravesado lo que es. Y bueno, en Latinoamérica ha permeado, está más en boga lo que es la evaluación participativa y la evaluación fundamental en competencias. Como había comentado, la evaluación en competencias se enfoca más a la cuestión que tiene que ver, evaluar las habilidades que tiene, digamos, el estudiante y si alcanza, digamos, esas habilidades o no las alcanza, ¿no? Como decía, para más la cuestión que tiene que ver de saber hacer cosas que te puedan servir en el mercado laboral, ¿no? Bueno, y básicamente una de las que me llama la atención, pues, en grandes rasgos, está la evaluación y creo que es iluminativa, propuesta por Parley y Hamilton, se centra en la descripción y la interpretación más que en la valoración y la predicción, y es una evaluación más cualitativa, ¿no? Cuando vino, un ejemplo, cuando vino la reforma de Peña Nieto, eh, en la Secretaría de Educación de aquí de Yucatán invitaron a Robert Stake, de hecho que mencionan precisamente en esta parte de la evaluación educativa en el texto, a hablar en una conferencia a hablar de las bondades de ser evaluados, ¿no? Pero salió el tiro por la culata porque Robert Stake, que en Yucatán cuando se paró a hablar, lo que hizo fue criticar a lo que es el sistema de evaluación, y Robert Stake dijo que si él fuera un maestro mexicano estaría en las calles protestando en contra de esa evaluación, ¿no? Entonces, porque era una evaluación estandarizada que no reflejaba el trabajo docente, y lo mejor era una evaluación más iluminativa, precisamente, más cualitativa, que se abordara más integrativa en ese aspecto, ¿no? Entonces, es lo que hay que reflexionar acerca de esto, es precisamente que
la evaluación es algo muy importante que tiene que estar presente en nuestro trabajo diario, sobre todo la evaluación formativa para que nos vaya indicando dónde estamos yendo, dónde estamos parados, hacia dónde debemos de ir. Y en el caso precisamente de los docentes, es la evaluación más iluminativa que tiene que ver que evalúen tomando en cuenta todo nuestro contexto, ¿no? No hacer pruebas estandarizadas, ¿no? Que se evalúe, tomando el contexto y tomando la opinión de los estudiantes, padres, otros docentes, directivos y demás, y de una manera más cualitativa, que es lo que está más en boga ahora en el mundo, ¿no? Y pues México, pues tendríamos que establecer este tipo de evaluaciones si queremos seguir eh, mejorando cada día en este andar o en este camino que es eh, pues el mundo, ¿no? De la educación y ir mejorando como país y mejorando nuestro sistema y para que podamos ir mejorando como ciudadanos de este país, ¿no? Pues muchas gracias, eso sería todo. Vamos, próximamente veremos otros temas y hasta aquí terminamos. Gracias a todos y a todas por escucharme.